La industria inmobiliaria está llena de vendehumos y de promesas de rentabilidad, pero estos tres fundadores eligieron otro camino y pusieron su propio dinero en juego. Estoy metiendo mi plata donde yo estoy diciéndote que metas la tuya, ¿no? Si no dan los números, lo descartamos. No perdemos mucho tiempo en eso. Invertidos en sus propios proyectos y con perseverancia, han construido más que edificios, han construido confianza con sus inversores. O nos dicen algunos colegas, ¿ustedes podrían ganar más? Sí, podría ser, pero aquel que invirtió con nosotros no va a tener la renta que nosotros sabemos que es la apropiada. Los tres fundadores detrás de ProInvest, una empresa basada en visión a largo plazo, selección de las mejores ubicaciones en la ciudad de Asunción y creación de riqueza en el sector inmobiliario paraguayo para inversores que quieren un retorno de su dinero sin vivir ahí. 2021. Sí. 2020 la pandemia. 2021 hicimos el lanzamiento oficial. Nos fue muy bien porque la obra arrancó en marzo y ya teníamos el 95% vendido. Sí, esto lo hablamos la última. Sí. Es brutal. Bueno, y después eso ya fue 2022, lanzamos otro edificio. La historia más reciente es que nosotros en nuestros 5 años de vida como empresa vendimos ya 500 o más departamentos. Y si vamos a tomar en el momento que salimos a vender, son 3 años y poquito. ¿Sí? O sea, estamos hablando de más o menos 150 departamentos por año. Muy bien, gracias a Dios. Y creo yo un punto importante a tener muy en cuenta es que la gran mayoría de las personas que invirtieron en nuestros emprendimientos son paraguayos. ¿Sí? Se dan otros emprendimientos de que hay mucho dinero extranjero o muchos extranjeros comprando. En nuestro caso también tenemos personas de más de 18 países diferentes que ya han comprado en nuestros emprendimientos, pero en términos de cantidad de clientes y volumen de clientes son paraguayos, porque también conocen la zona y creo yo porque también nosotros somos paraguayos, ¿verdad? Acá estamos los tres, no tenemos ningún otro socio de afuera. Somos los tres paraguayos. Y confían. Y creo que sí. Se queda todo en casa. Creo que genera un poco esa confianza, ¿verdad? Y nada, estamos súper contentos. Nosotros mismos ya tenemos nuestras unidades generando renta en nuestros emprendimientos, que era lo que buscábamos, ¿verdad? De hecho, nuestro objetivo al final de cuentas es exactamente el mismo del de nuestros inversionistas, ¿sí? De sacarle renta a nuestras unidades. Nosotros invertimos en nuestros emprendimientos, o sea... Eso también da confianza, Manfred, porque si vosotros estáis invirtiendo en vuestro propio mismo producto, entonces como pues skin in the game, o sea, si va bien, ellos ganan. Si va mal, ellos también pierden, entonces... Y es tal cual. ¿Sabes? No es como construir algo para que otros inviertan, pero yo meto mi plata en otro lugar, ¿no? Totalmente. Por eso digo que eso también es otro factor como de honestidad y como de integridad. De, mira, estoy metiendo mi plata donde yo estoy diciéndote que metas la tuya, ¿no? Y es así, ¿verdad? Porque buscamos lo mismo, o sea, claro. Yo entré a este negocio como desarrollador, pero para poder yo seguir creciendo en unidades que sean rentables para mí. Y eso también, o sea, Juan y Ariel entendieron muy bien ese objetivo y esa es nuestra misión, digamos, ¿verdad? Y entregar productos altamente rentables para los inversionistas, ¿sí? Y estamos ahí, ¿verdad? O sea, sabemos perfectamente que cuando hay un problema con el consorcio, estamos ahí. Con los administradores de las unidades también estamos ahí. Hubo, no sé, el día de mañana puede haber un problema con el guardia de seguridad que está ahí, la empresa de guardia de seguridad. Y estamos ahí porque nos afecta a nosotros y somos interesados de que todo se solucione, ¿verdad? Se corta la luz y nos enteramos. Y actuamos, ¿sí? Y estamos detrás de eso. Claro, porque también tenéis unidades. Claro. Respecto a vuestros huéspedes de Airbnb y todo. Estamos todos en el mismo barco. Estamos todos en el mismo barco, sí, ¿verdad? Lo que lo puedo decir aquí también abiertamente es cada vez que mando un mensaje es una velocidad de luz, o sea, súper rápido. Te mando un mensaje, cada vez que tenemos que hablar es como pum, 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 pum. O sea, ¿entendéis los tres? O sea, no puedo decir uno más que el otro, o sea, los tres súper rápido, ¿entendéis lo que es velocidad? O sea, que las cosas, los negocios, cuando te tienen que resolver cosas como al minuto. Eso da una tranquilidad porque digo, ok, no está pasando nada, pero si pasa algo, sé que
listo, Y se quedó, ¿no? te doy así tipo un ejemplo. El internet, ¿qué pasó? Se solucionó en horas, Sí. o sea, súper rápido. Y, No, perdón, pero y- lo más jocoso de lo que pasó con Miguel, me pasó una foto del guardia durmiendo Sí. y al día siguiente ya no estaba el guardia, o sea. Ya no lo vi. ¿Pero por qué? Porque, pucha, o sea, al final vos podés reírte ¿Eh? y todo, Era la primera vez. pero, claro, no era la primera vez, podés reírte y todo, pero ese guardia nos representa a nosotros tres, Claro, porque cuando un propietario viene, ¿qué es lo que dice? Ah, bueno, a esta empresa de guardia la contrató, fuimos nosotros, pero la contrató. igual es otra vuestra empresa. reputación. Claro, Es vuestra entonces reputación. no podemos dejar nosotros que eso suceda. Al día siguiente ya no estaba el guardia. sí, bueno, pasa. ¿Ibas a decir un ejemplo? Sí, y es así, ¿verdad? Tratamos de que todo nuestro equipo, desde nuestro equipo de postventa interno de la empresa, Ajá. administrativo, nuestros aliados también actúen de esa manera, porque así como vos lo vivís, así lo hacemos con todos. Sí, O sea, acá no hay excepción. Los tres estamos súper pendientes de todo entre nosotros, porque sabemos que la agilidad te hace ganar partidos. sí, total. O sea, siempre yo le hablo al equipo como para que entiendan, si hay alguien en la plataforma que está preguntando cómo se utiliza, porque quizás no sabe utilizar la cafetera, está ahí frente a la cafetera y espera que alguien le diga qué hacer. Claro, 20 minutos después ya se fue a otro lado a tomar café. eso es. Ya fue una experiencia no muy adecuada. Agradable. Ajá. Exactamente. Eso es. Entonces, tratamos de transmitir eso a todos nuestros aliados, ¿sí? De hecho, es muy difícil estar con un aliado que no está en la misma página que vos. Ujú. Y no es fácil encontrar. Que se va y otro entra. Ajá. Así es. O le ayudamos a mejorar. Obviamente, pero hasta un punto, ¿no? Claro, totalmente. Y sí, al final, ustedes, por ejemplo, curiosidad, ¿dónde contratan? O sea, ¿dónde encuentran talento paraguayo también? ¿Es la gran parte del equipo de administración interno? Sí, 100%. sí. Sí. O sea, todos nuestros aliados de cualquier índole, servicios, etcétera, son paraguayos. Las empresas constructoras son paraguayas. Si por ahí hay algún proveedor que es multinacional, bueno, es otra cosa, pero en general tratamos de que sea gente con mucha trayectoria, porque al final de cuentas eso te ayuda mucho ante algún problema. Ujú. ¿Sí? Nosotros tenemos que pensar siempre en el peor escenario. Y en una construcción pueden pasar muchas cosas. Eso es, el peor escenario en construcción Eh, puede ser grande. el puede ser problema. muy grande. Sí, no es lo mismo que vender productos digitales y no puedo entrar a mi campus a ver la lección 3, ¿no? No. Eso, un edificio es una cosa seria, total. Es muy, y hay mucha exposición, ¿verdad? O sea, no cualquiera se anima o no cualquiera se debería animar entendiendo la responsabilidad que tiene. ¿sí? Ujú. Y es 360, nosotros estamos involucrados en todos los puntos. Nosotros como desarrolladora somos los encargados de coordinar todos los integrantes del ecosistema. Ujú. ¿Sí? Desde todo, o sea, entes públicos, privados, clientes, asesores comerciales, área administrativa, bancos, de todo. Ujú. Entonces, estamos muy expuestos y no tenemos problema. De hecho, hacemos mucho material que está publicado en las redes. Así que no tenemos ningún problema porque sabemos lo que hacemos. Sí. Sabemos que lo hacemos con mucha responsabilidad. Pero bueno, básicamente es eso de mi parte. Sí, sí, sí. Y bueno, Juan y Ariel Sí. son arquitectos, obviamente. No lo dije antes, pues ambos son arquitectos. Sí. Son socios ya hace 18 años en el rubro. Y bueno, entré yo acá como outsider. Yo no soy arquitecto, no soy ingeniero que hace negocios. Tengo una carrera de ingeniería comercial, tengo un posgrado en marketing, pero bueno, Ajá. mi idea siempre es buscar alternativas de inversión y siempre soy curioso en ese aspecto. ¿verdad? Ujú. Pero bueno, le paso Eso la es, posta a sí. Juan que no habló todavía. ¿Cómo es tu visión? Te paso de el todo micrófono. esto? Eso es. Sí, o sea, la unión entre los tres creo que fue bastante sinérgica. Acá Ariel y yo veníamos trabajando, como dijo Manfred, en el rubro por 18 años, pero nunca invirtiendo, sí produciendo estos edificios, sí apoyando al desarrollo, pero por algún motivo hicimos muchos negocios con Ariel, pero tratando justamente de diversificar, irnos para el otro lado de la construcción, pero buscando sí ingresos pasivos. Y abrimos una fábrica, una ferretería, una pinturería, buscando emprender, Ajá. pero nos damos cuenta que teníamos que enfocarnos en lo que sabíamos más
y que el secreto del ingreso pasivo era, bueno, igualmente entender tu negocio, saber dónde estaba el dinero y bueno, ahí fue que se nos prendió la lamparita y decimos, ¿por qué no nos dedicamos nosotros mismos también a invertir en esto? Ujú. Y ese fue el gran cambio que hicimos, ¿no? Entonces hicimos una buena sinergia. Y lo que nos permite también, decía hace rato, bueno, cómo contestar rápido. Creo que tiene mucho que ver con, bueno, Manfred dijo que es la única forma de ganar un partido, pero la otra forma también es jugar un partido a la vez, que es lo que hacemos siempre. O sea, enfocamos, y a eso voy también con lo que decía con lo de Ariel, recién cuando nos pusimos foco en algo, en este tema inmobiliario en su momento, fue que logramos estos resultados. Y lo mismo con todo lo que hacemos. Hacemos un proyecto a la vez. La única forma de asegurarte esa atención y ese nivel de detalle y también de que las cosas salgan bien. Entonces jugar un partido a la vez me parece que es clave en todo esto. Eso significa que hacemos un edificio a la vez. Ujú. Sí. O sea, cuando Sí. está vendido, o básicamente con más del 90% de las unidades vendidas, ahí recién pensamos en el siguiente proyecto. Ujú. No mezclamos. Somos nosotros tres Sí. y nuestro tiempo es muy limitado y tenemos que enfocarnos para que hagamos bien las cosas. O sea, no es que vos agarras, vender toda una obra y ya está. No, hay muchísimo trabajo durante obra y post obra. También tenemos que dedicarle tiempo a eso. ¿Sí? No es que dejamos ahí, tenemos un equipo de arquitectos también interno. De hecho, la empresa que ellos fundaron hoy día tiene un cliente, somos nosotros. Sigue funcionando, pero es una empresa in-house. Perdón, Sí, y ahí está el foco. Y si querés comentar un poco, Ariel, cuánto, o sea, cuánto demora un proyecto. Hace rato a mí que le sorprendía estos 18 meses en empezar el proyecto, pero cómo, Solo encontrar la ubicación, ¿no? solo o contrario, bueno, hicimos muchas cosas también que nos sirvieron después, como los cimientos, digamos, de la empresa estuvieron ahí, pero después, ¿cuándo termina? Ah, bueno, vamos a hablar del punto cero de lo que es el proyecto. Normalmente, para encontrar un terreno ideal te puede llevar fácilmente 4 a 6 meses. O sea, desde el día cero, vos ya te chupaste 6 meses solo en elegir el terreno ideal. A partir de ahí vos tenés un análisis, porque obviamente tenés que tener seguro de que vas a poder hacer un proyecto en ese terreno. Tenés otros 4 o 6 meses de la parte financiera, porque esto hay que hacer todo un plan financiero, todo un plan de proyecto, un plan de producto adecuado para eso. Ahí ya tenés un año y vos todavía no hiciste nada concreto, digo. Bueno, después todas las aprobaciones normalmente se dan esos 6 meses. Vos tenés un lanzamiento que te puede durar fácilmente otros 4 a 6 meses. Ahí ya te fuiste a casi 2 años y vos todavía no empezaste la obra. ¿Sí? Al menos eso es en caso nuestro, porque como decían Juan y Manfred, le dedicamos tanto tiempo nosotros a la parte previa, porque acá no hay probar y después ver qué sale. Acá tenés un solo tiro y tenés solamente un objetivo al cual dar en el blanco. Entonces estamos hablando casi de 2 años sin empezar la obra. Vos empezás la obra y tenés fácilmente 2 años de proceso constructivo. Son 4 años ya al final, ¿verdad? Y una vez entregado el proyecto, vos tenés que sí o sí estar enfocado un año por lo menos en la post-entrega, que es donde los clientes te siguen escribiendo, te siguen comentando que se le quemó el foquito, porque es algo natural, eso siempre decimos. Una obra es casi como una escultura acá en Paraguay, porque todo es manual, ¿sí? Hay procesos que son industrializados, la puerta, el mueble, obviamente el inodoro que viene ya de fábrica, pero el resto, las paredes, la pintura, el piso, todo es manual y es casi como una escultura. Entonces hay errores y el objetivo nuestro es estar detrás de esos errores para resolverlos. Ya son menores, obviamente. Que un edificio tenga una fisura es normal, no se va a caer. Le explicamos eso a la gente, pero hay que estar detrás. Y eso otra vez es un año. O sea, y es tal cual lo que estamos diciendo. Nosotros empezamos a hablar en el 2017, en el 2020, por decirte, sacamos a la venta nosotros Fair Living 21, pero ya antes un año o dos estábamos nosotros con el proyecto. Hoy estamos en el 2025 y todavía esta mañana tuvimos conversación con el equipo de postventa todavía del edificio. O sea, todavía no nos estamos desprendiendo de eso. Y no lo vamos a hacer porque nosotros también tenemos nuestra inversión ahí. Como te dije hace rato, el caso del guardia, puedo citar un montón de ejemplos más que Manfred y Juan y yo estamos muy atentos porque ahí está nuestra inversión también.
Entonces somos parte de ese ecosistema de inversores que está buscando siempre la eficiencia, reducir costos, que la experiencia del huésped sea la máxima en cuanto a satisfacción. Y es por eso también yo creo que está el éxito cimentado en eso, en que los propietarios estamos muy metidos, pucha, en cuerpo y alma, como se dice, en que todo suceda bien. Bueno, esos son más o menos, Juan, o sea, por edificio son 5 años de entrega de la vida de estas 3 personas y obviamente todo el gran equipo de marketing, de venta, administración, de obra, que está muy detrás de eso. Y yo creo que eso tiene que ver con la visión a largo plazo y con la inversión a largo plazo, que es la misma que tienen nuestros inversores, que piensan en invertir para obtener beneficio a largo plazo. Y bueno, desde la concepción del proyecto es lo mismo que hacemos, ¿verdad? Invirtiendo todo nuestro tiempo y trabajo en ese proyecto. Y bueno, lo mismo hace una persona cuando va a invertir en un inmueble que tiene sus ahorros, tiene a lo mejor un flujo, pero es el esfuerzo de muchísimos años. No es el momento que compra el departamento y recibe o va haciendo las cuotas. Hubo un trabajo previo de tener solvencia y visión a largo plazo para después tener los resultados de la renta. Sí, Y así es. a lo que estabas comentando de que tenéis un solo tiro, cuando elegís un proyecto y decís, este va a ser el próximo, también lo que estás diciendo tú tiene mucho sentido. Hay mucho inversor que está eligiendo dónde va a poner los ahorros de, ponle, 5 años Sí, a un tiro también. Es Sí. como, no tiene 8 departamentos o 8 edificios para decir, venga, si uno sale bien. Algunos vendrán con ese objetivo y dirán, mira, uno aquí, uno aquí, uno aquí, tendrán Diversifican. 8 y diversifican, ¿no? Pero si es alguien paraguayo que la renta X y que le toma 5 años a juntar el dinero para luego invertir en uno de vuestros proyectos, también se lo está jugando un tiro. así es. Entonces, ambos tienen aquí una responsabilidad, un skin in the game, ¿no? De que salga todo bien. Así es, y entregamos todo. Justamente somos muy celosos de lo que hacemos, por eso salió. Realmente esa política de hacer un proyecto a la vez no nació Proimés con ese objetivo, digamos. Pero al primer proyecto nos dimos cuenta que así tenía que ser. Porque si no, primero íbamos a ser uno más de los jugadores que existen de la competencia que de repente quiere abarcar mucho. Y lo otro es que dijimos, no, tenemos que ser muy serios, muy responsables. Nosotros, así como contigo ahora, Miquel, estamos frente al inversor y el inversor nos dice, estos son los ahorros de mi vida. Que pucha, y como decía Juan hace rato, a nosotros nos tocó ser, sí, es mucha responsabilidad. ¿Cómo podemos nosotros honrar eso? Eso es. Y pucha, desde que me levanto hasta que me acuesto, pensar en qué mejorar, en qué cabos digamos, se quedaron sueltos y a volver a atar y darle mucho foco. Y es la única manera. Total. Y hasta ahora nos está yendo bien y nos vamos a sacar ese foco. Y ahí fue que surgió la filosofía, no, muchachos, nosotros nunca vamos a hacer dos al mismo tiempo, es uno y punto. Para honrar también esa responsabilidad al inversor. Y los valores que comentabas la última vez de la puntualidad, que es tan importante. Sí, para no es ustedes, negociable. Eso es. No es negociable. La calidad y la el tiempo puntualidad, eso es. no es negociable. Cualquier otra cosa podemos discutir, hablar, ¿verdad? Pero eso no. Eso está por hecho. Así Eso es. Sí, sí. Súper. Bien. Creo que hemos cubierto todas las... Tengo una curiosidad también. ¿Cuántas personas dirías en porcentaje aprox que invierten en un primer proyecto con ustedes y luego cuando sacáis el siguiente y el siguiente son Recurrentes. ¿Cuántos propietarios creéis, aprox, si lo sabéis, que están invertidos en varios de los proyectos que tenéis ahora? Porque tenéis cuántos que ya están... Y hasta ahora tenemos, estamos vendiendo el cuarto, Ajá. ¿sí? Y no sabría decir... Terminado está First Living y La está... First Living. First del Sol se entrega ahora en unos meses. Ok. First Mariscal, que ¿te acordás cuando viniste? Yo te dije, acá va a ser, era así una casa con un patio muy lindo. Sí. Bueno, ahora ya estamos cargando creo que la cuarta losa. Y luego tenemos First Morra que va a arrancar la obra. Y vos sabes que no tengo el número, discúlpame, pero no tengo el número. Pero sí, me ha salido a bote pronto. no, o sea, parte de lo que a nosotros nos deja muy tranquilos es que no hayan demasiados de esos clientes. Sí, o sea, si hablamos del 10%, estamos ya, creo que un poco por encima inclusive, Okay. o estamos ahí justo. Y eso a nosotros nos gusta porque no tenemos ninguna alta dependencia de pocos clientes. Tenemos muchos, los cuales nos ayuda también a disminuir cualquier riesgo de problema económico que pueda tener una persona. Supongamos que vos dependés el 30% de una persona, sí, o de un capitalista.
A ese uno le pasa algo y estás arriesgando a todo el resto. Importante. Sí, somos muy celosos también de eso, también del un poco la due diligence, Sí. digamos, de las personas que van a invertir con nosotros para entender que tiene realmente los fondos apropiados para poder hacer estas inversiones y que va a poder sostenerla en el tiempo. Porque vendemos financiado durante obra. ¿Sí? Y ese financiamiento yo puedo tener hoy para una parte, pero tengo que seguir generando en el tiempo para poder seguir pagando. ¿Sí? Y somos un poco celosos en ese aspecto porque también nos afecta a nosotros. O sea, yo también puedo tener dificultades para recibir mi propia unidad el día de mañana. Entonces, nos cuidamos nosotros y les cuidamos a los demás. Y viceversa. ¿Sí? Sí, total. Y ya para terminar, cada vez os estáis acercando más, o sea, hacíamos la broma la última vez de que al final estaréis dentro del shopping mall, ¿no? Porque cada vez estáis ya más, o sea, literal a una cuadra o justo delante a cruzar la calle, ¿no? El quinto proyecto, ¿para dónde va? No sabemos. No sabéis todavía. No. Hasta De que hecho, termina el cuarto, no, hasta que termine, pero... Bueno, que termináis de vender, ¿verdad? Claro, tenemos Es que cuando ser... luego os ponéis a pensar. Claro, tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto, ¿sí? Porque también hay competencia y también tenemos que ser nosotros cuidadosos, sacar un producto ganador. No nos sirve de nada a nosotros decir que es lo que de repente nos dicen, no, pero ellos venden más caro. Sí, pero no es rentable para el que compra. ¿Sí? O nos dicen, Y ustedes también podrían tienen ganar unidades. más. O nos dicen algunos colegas, ustedes podrían ganar más. Sí, podría ser, pero aquel que invirtió con nosotros no va a tener la renta que nosotros sabemos que es la apropiada. Y la recomendación que os van a dar y todo, cuando vean los números Totalmente. positivos, van a ser... Totalmente. O sea, vosotros estáis pensando a largo plazo. Sí. Sí. De hecho, Ser justos y que vean números y realista. que les gusten. O sea, que realmente digan, wow, estoy satisfecho con el paso Se que pueda di. comprobar. O sea, Sí. Eso es. Vos sabés porque alquilaste también unidades en nuestro emprendimiento, Miquel, y te das cuenta del porcentaje de ocupación que hay, ¿verdad? Que es bastante más alto del que nosotros utilizamos para hacer nuestro análisis financiero. ¿Sí? O sea, nosotros utilizamos siempre una tasa menor a la que nosotros mismos tenemos en nuestros emprendimientos para ser responsables también con el valor de retorno que puede esperar un inversor. ¿Ok? Y también eso es bueno porque nosotros no es que utilizamos números teóricos, utilizamos números de lo que fue. Es como evaluar un partido que ya se dio y sacar resultados de ahí para retroalimentar el que viene. Entonces, eso lleva tiempo y no podemos ser irresponsables de decir, sí, vamos a hacer en esta zona porque ahí el desarrollador hoy está ganando mucho. No, a nosotros no nos importa lo que puede ganar el desarrollador, lo que nos importa es lo que puede ganar el inversor, el que realmente va a comprar. Y si nos salen los números, no hacemos. Entonces, Exacto. por eso tarda mucho en encontrar el terreno, porque Tiene que ser ganador. tiene que ser Tienes un ganador. tiro, como dices tú. Hay quizás gente que quiere vender su terreno muy caro. Y después La de eso, negociación claro, el también. terreno es en el fondo, Si te ves desesperado también te van a querer apretar más. claro, no, y es un componente del costo, Claro. dentro de todo, Eso es. ¿sí? Y si no está dentro de unos parámetros lógicos y racionales que van a generar buena rentabilidad, directamente lo descartamos. No. Otro. O sea, uno, la ubicación, cumple con la ubicación, después tiene que dar los números. Claro. Si no dan los números, lo descartamos. Siguiente. No perdemos mucho tiempo en eso. Sí. Entonces, vamos al básico. Nos ofrecen muchísimos terrenos. ¿Dónde está tal lugar? No, ni hablemos más. Ninguno va a perder tiempo. ¿Sí? Pero cuando encontramos algo, no es solamente decir hacer un Excel, sino que también hay que validar en la municipalidad para recontravalidar de que se puede hacer lo que estamos buscando o lo que queremos entregar al final de cuentas, ¿verdad? Total. Pero bueno, son muchas aristas. Sí. Son muchas aristas, no es fácil. Es un arte. Totalmente. Son números, pero también es un arte de ponerlo todo junto. Porque hablas con personas siempre. Al final terminas negociando con personas por el terreno de la municipalidad. Tenés relacionamiento con técnicos y tenés que buscarle la solución técnica viable. Entonces es un arte, como vos decís. Pero haciendo un poco cálculo, siempre hasta que empiece la hora morra, la gente no va a enterarse de un quinto proyecto porque no vamos a poder tenerlo todavía. Uno por uno. Como decías tú, uno por uno. Vamos haciendo. Oye, genial. Ahora queda mucho más claro, creo, para todo el mundo la filosofía de Preinvest y cómo es todo el equipo, ¿no? Ahora sí, todos juntos en un mismo vídeo.
Y creo que para el siguiente tienen ahora que ver cómo es la experiencia. Yo también pongo mi plata donde digo, o sea, pago como un huésped normal para ver cómo es vivir ahí en el edificio. Entonces, el próximo que vamos a mostrar aquí es cómo es el depa, cómo es la plaza de garaje, cómo es el área común. Entonces, es lo próximo que Excelente. vamos a Y mostrar. gracias. Gracias, Miquel. Claro, un gusto.